El aire acondicionado zumbaba con una monotonía fría en la sala de juntas de Salazar Holdings, pero el ambiente estaba cargado, denso con la frustración palpable y el aroma persistente del fracaso. Eduardo Salazar, con el rostro enrojecido y una mancha de sudor oscureciendo la seda de su corbata, observaba cómo el Sheikh Al-Hamad se levantaba, su túnica blanca inmaculada, contrastando con la penumbra de la tarde que se filtraba por los ventanales. Un último intento de conciliación había explotado, no en un grito, sino en un silencio cortante que resonaba más fuerte que cualquier alarido. El sheik, con una voz que era la calma antes de la tormenta, pronunció palabras en árabe que no requerían traducción para transmitir su finalidad. La ofensa era irreparable, la partida inminente, la ambición de miles de millones de dólares, el orgullo de Monterrey, se desvanecía como el sol tras la Sierra Madre, dejando una sombra de desastre. Salazar se sentía como un león enjaulado, su arrogancia habitual ahora teñida de una desesperación furiosa. En su mente, repasaba la lista de traductores profesionales despedidos, de consultores culturales que solo habían empeorado la situación con sus soluciones superficiales. ¿Cómo era posible que nadie, absolutamente nadie, entendiera la sutileza de un simple proverbio o una frase idiomática? El contrato, que prometía la expansión a mercados lucrativos y cientos de empleos para la región, se escurría entre sus dedos como arena. El sudor frío le perlaba la frente, no solo por el calor de Monterrey, sino por la humillación que se avecinaba, el golpe devastador a su reputación y a la de su empresa, que amenazaba con la bancarrota. Los delegados árabes, con una dignidad imperturbable, comenzaron a recoger sus documentos, cada movimiento calculado y final. El líder de la delegación, el Sheikh Al-Hamad, hizo un gesto con la cabeza a su equipo, y el sonido suave del cierre de los maletines de piel resonó como un gong fúnebre en el silencio de la sala. Sus ojos, antes llenos de expectación, ahora reflejaban una fría resolución. «Nuestros vuelos están confirmados para mañana por la mañana», dijo uno de los delegados en un español impecable, sin asomo de disculpa o arrepentimiento. «Consideramos que no hay más que discutir. El honor de nuestra palabra es inquebrantable». Cada palabra era una estocada, sellando el destino del acuerdo y de Salazar Holdings. Sofía Ramírez, la asistente ejecutiva de Salazar, observaba desde la esquina de la sala, sintiendo cómo un nudo se le apretaba en el estómago. La impotencia de su jefe era palpable, su furia contenida un vapor que quemaba el aire. Ella misma había sido testigo de cada intento fallido, de cada malentendido que solo profundizaba la brecha. La imagen de los cientos de empleados en la planta baja, ajenos a la catástrofe que se gestaba, la invadía. En medio del caos, un recuerdo fugaz, casi un susurro, se abrió paso en su mente. Una historia que había oído en un programa comunitario sobre una joven ciega en un barrio humilde de Monterrey, con una habilidad prodigiosa para los idiomas, especialmente los semíticos. Salazar, al ver a los delegados encaminarse hacia la salida, perdió lo que le quedaba de compostura. Se giró bruscamente hacia Sofía con los ojos inyectados en sangre. «¿Hay alguien más?», espetó, su voz apenas un gruñido ahogado. «¿Alguien? ¿Un traductor? ¿Un consultor? ¿Un adivino? ¿Quien sea que pueda arreglar esta catástrofe? Dígame, Sofía, antes de que este imperio que construí se desmorone por la incompetencia de todos». Su puño golpeó suavemente la mesa de ébano, un sonido seco y desesperado. La tensión era insoportable. El aire denso con la urgencia y el temor de un hombre que lo tenía todo, y ahora lo veía desaparecer por un error cultural. Sofía sintió el peso de la pregunta como una losa. Las miradas de los delegados, frías e inamovibles, se encontraron con la suya por un instante. Sabía que proponer una solución poco convencional a Salazar sería un riesgo monumental, casi una locura, especialmente dadas sus conocidas posturas sobre la normalidad y la productividad. Pero la alternativa era la ruina, no solo para la empresa sino para innumerables familias de Monterrey. El recuerdo de Ángela, la joven prodigio ciega y autista, se intensificó, una chispa de esperanza irracional en la oscuridad del fracaso. ¿Podría una persona que la sociedad consideraba discapacitada ser la única capaz de ver la verdad que todos los demás habían pasado por alto, salvando así un imperio de la destrucción? Ángela Martínez, a sus 14 años, era una figura de delicada apariencia en el bullicioso barrio de Monterrey, con su cabello oscuro recogido y una expresión que,
a primera vista, se antojaba distante. Desde su nacimiento, la oscuridad había sido su compañera, una ceguera total que, paradójicamente, agudizaba otros sentidos, moldeando su percepción del mundo. Diagnosticada con trastorno del espectro autista, Ángela navegaba su entorno con una autonomía sorprendente, su bastón blanco con la punta roja, una extensión fiel de su voluntad, trazando el camino en el concreto irregular. Mientras el mundo corporativo de Salazar Holdings se ahogaba en la tensión de un fracaso inminente, Ángela se movía en un universo de sonidos familiares, el eco del vendedor de pan, el murmullo de los niños jugando, el aroma a tortillas recién hechas, que contrastaba drásticamente con el aire acondicionado gélido de las oficinas. Su presencia, tan ajena a la ansiedad de los ejecutivos, era un testamento a la vida que florecía lejos de las torres de cristal, un recordatorio de que la verdadera capacidad podía manifestarse de maneras inesperadas y silenciosas, lejos de los reflectores. Su personalidad era un entramado de lógica meticulosa y una introspección profunda, donde las convenciones sociales triviales se disolvían ante el peso de su intelecto. Ángela poseía una memoria prodigiosa, capaz de retener volúmenes de información que la mayoría olvidaría, y una capacidad de análisis que superaba con creces la de cualquier adulto promedio. Pero su verdadero brillo residía en su hiperfoco, el lenguaje, particularmente los idiomas semíticos. Para ella, estos no eran meras herramientas de comunicación, sino complejos rompecabezas de patrones fonéticos, gramática intrincada y estructuras culturales inherentes que la fascinaban desde sus primeros años. El árabe clásico y sus diversos dialectos modernos se habían convertido en su pasión, un laberinto sonoro que exploraba con la devoción de un arqueólogo desenterrando secretos milenarios. Cada palabra, cada inflexión, era una pieza de un gran tapiz cultural, un universo que ella, a pesar de su ceguera, veía con una claridad asombrosa, desentrañando sus misterios con una precisión casi sobrenatural. Ángela había forjado su dominio lingüístico de forma autodidacta, a través de innumerables audiolibros que devoraba con avidez, podcasts que la transportaban a lejanas tierras y conversaciones con hablantes nativos en foros en línea, absorbiendo cada matiz con una sed insaciable. Su comunicación oral era clara, precisa, desprovista de las inflexiones emocionales que a menudo nublan el mensaje para otros. Prefería la comunicación directa, sin adornos, evitando las metáforas o el sarcasmo, que para su mente lógica, carecían de significado práctico. Sin embargo, su aguda percepción del mundo venía acompañada de intensas sensibilidades sensoriales. El claxon repentino de un camión en la calle, el zumbido constante de las luces fluorescentes, o la textura áspera de la lana, podían desencadenar una sobrecarga, sumiéndola en un torbellino de estímulos incontrolables. Estos momentos eran una ventana a la fragilidad que la acompañaba, un recordatorio de la delgada línea entre su genio y la vulnerabilidad de su condición, una dualidad que definía su existencia en un mundo a menudo abrumador. Para navegar estas tormentas sensoriales, Ángela había desarrollado estrategias de autorregulación que eran tan únicas como ella misma. A menudo se balanceaba suavemente, un movimiento rítmico que anclaba su cuerpo y mente en el presente, o frotaba un pequeño objeto de madera pulida que siempre llevaba consigo, una pieza lisa y cálida que se había convertido en un talismán contra el caos. Este objeto, un trozo de mezquite tallado por su abuelo, era su ancla, un recordatorio táctil de la calma en medio de la tempestad. La música clásica, escuchada a través de sus audífonos con cancelación de ruido, era otro refugio, un santuario sonoro, donde las complejas sinfonías le ofrecían un orden y una armonía que el mundo exterior rara vez le brindaba. Su rutina diaria, meticulosamente estructurada, era su escudo, una serie de rituales que le proporcionaban seguridad y previsibilidad en un universo que, para sus sentidos hipersensibles, podía ser impredecible y abrumador, un constante campo de batalla, que ella aprendía a dominar con una resiliencia silenciosa. En el tapiz social y cultural de México, y particularmente en Monterrey, Ángela era una figura a menudo incomprendida. Donde muchos veían la neurodiversidad y las discapacidades con lástima, ignorancia o incluso desinterés, su potencial único permanecía oculto, eclipsado por los prejuicios. El orgullo regio, tan arraigado en la ambición y la productividad visible, a menudo no dejaba espacio para reconocer talentos que no encajaban en moldes preestablecidos. Elena Martínez, su madre, era su pilar inquebrantable,
una viuda de 40 años cuya fortaleza se medía en cada batalla librada por su hija. Elena era la traductora de Ángela al mundo, su más feroz defensora, la que había luchado incansablemente para que recibiera educación y respeto, desafiando sistemas y prejuicios con una tenacidad admirable. Su relación, cimentada en años de aprender a leer las necesidades no verbales de Ángela, era un testimonio de amor incondicional y profunda comprensión, un refugio seguro contra las miradas de un mundo que aún no estaba listo para ver la luz que habitaba en su hija. A pesar de la indiferencia social y los desafíos inherentes a su condición, la ceguera de Ángela le otorgaba una forma de ver que trascendía lo visual, una capacidad para percibir patrones y sutilezas que pasaban desapercibidos para la mayoría. Su mente autista, un prodigio en la detección de conexiones, estaba entrenada para desentrañar lo complejo, para escuchar más allá de las palabras. Mientras Salazar y sus expertos se estrellaban contra una barrera cultural infranqueable, Ángela, ajena a la alta política corporativa, poseía la llave, una comprensión profunda de cómo el lenguaje no solo comunica, sino que también honra o hiere. Su mundo, construido sobre la precisión de los sonidos y la lógica implacable, era el antídoto perfecto para el caos de las malas interpretaciones y los egos heridos. La solución al dilema de Salazar, a esa ofensa irreparable que amenazaba con derrumbar un imperio, no se encontraba en las salas de juntas opulentas, sino en la mente de una joven que, aunque no veía el mundo con sus ojos, lo comprendía con una claridad que nadie más poseía, prometiendo un giro inesperado a la desesperada situación. Sofía Ramírez sintió el eco de la desesperación de Salazar resonar en la sala, un frío metálico que se colaba bajo su piel. La imagen de los delegados árabes, con su dignidad herida, se grabó en su mente y con ella, la visión de cientos de familias en Monterrey, que dependían de ese acuerdo. El susurro de Ángela, la joven prodigio ciega del barrio, se convirtió en un grito silencioso en su conciencia, una voz insistente que le urgía a actuar. Sabía que proponer algo tan fuera de lo convencional a Eduardo Salazar, un hombre de mente tan cerrada a todo lo que no encajara en sus esquemas de eficiencia, era como jugar con fuego, pero el riesgo de la inacción, la ruina de Salazar Holdings, era infinitamente mayor. Con una profunda respiración, que exhaló el miedo y solidificó su determinación, Sofía se dirigió a su escritorio, buscando el contacto de Elena Martínez, una esperanza frágil pero irrefutable en la vorágine del desastre inminente, un último recurso antes de la bancarrota. El tono de Sofía al otro lado de la línea era una mezcla de urgencia y una cautela apenas disimulada. Elena Martínez, con sus manos aún impregnadas del aroma a masa fresca de las tortillas que preparaba para la cena, escuchó la historia del desastre corporativo. Su mente, habituada a las batallas diarias de una madre soltera que defiende a su hija, procesó la información con una calma que desmentía la gravedad de la situación. La propuesta de Sofía, un ruego desesperado por la ayuda de Ángela, la tomó por sorpresa. Elena conocía el mundo de los negocios de Salazar Holdings, un universo tan distante de su hogar en Monterrey como las estrellas, y no le gustaba la idea de exponer a su hija a la ceguera de un juicio ajeno. Pero, la voz de Sofía, cargada de una honestidad que trascendía el protocolo, la convenció de la magnitud de lo que estaba en juego, no solo para la empresa, sino para la comunidad que tanto apreciaba. Elena se acercó a Ángela, quien estaba sumergida en un audiolibro de poesía árabe clásica, sus audífonos con cancelación de ruido bloqueando el mundo exterior. La madre se sentó a su lado, esperando pacientemente el momento adecuado. Al explicarle la situación con palabras claras y concisas, Ángela no mostró una reacción emocional, sino una curiosidad intelectual. ¿El proverbio específico que causó la ofensa? ¿Los dialectos involucrados? Preguntó, su voz tranquila y precisa, ya analizando la complejidad del desafío. Elena sintió una punzada de ansiedad, consciente de la presión que esta situación ejercería sobre su hija, pero también un orgullo silencioso por la mente brillante que tenía a su lado. El tío Juan, que arreglaba un grifo en la cocina, se acercó, su presencia bonachona ofreciendo un ancla. Ángela siempre ha sido la más inteligente de todos, no te preocupes, Elena. Ella puede con esto, dijo, su fe inquebrantable un bálsamo para el alma de su hermana, reafirmando la creencia en el potencial de la joven. La imponente fachada de cristal de Salazar Holdings, en el corazón de Valle Oriente, se alzaba como un monumento al orgullo regio, una fortaleza de ambición y poder.
Para Ángela era una sinfonía de nuevos sonidos. El murmullo del aire acondicionado, el eco de los pasos en los pasillos de mármol, el aroma desinfectante y café de oficina que se oponía al dulzor de las tortillas de su barrio. Elena, con su bastón blanco guiando a Ángela, sintió las miradas curiosas, algunas con lástima, otras con desinterés, de los empleados. Eduardo Salazar, al verlas entrar, no pudo ocultar su exasperación. Sus ojos, antes inyectados en furia por el fracaso, ahora reflejaban un desprecio apenas disimulado. «Sofía, ¿es esta su solución de última hora?», espetó, su voz cargada de un sarcasmo venenoso. «Una niña ciega. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo más vamos a perder con estas payasadas? Pensé que estábamos buscando un traductor, no un milagro de feria». Salazar se irguió, su figura imponente proyectando una sombra sobre Elena y Ángela, su mirada fulminante clavada en Sofía. «Señorita Ramírez, le pedí una solución, no que trajera ¿a quién es usted?», preguntó, su tono denotando una condescendencia que helaba el ambiente. Elena, aunque sintiendo el escozor de la discriminación, mantuvo la compostura. «Mi hija, Ángela Martínez, señor Salazar. Ella tiene una habilidad única con los idiomas, especialmente el árabe». Sofía pensó que podría ayudar, respondió, su voz firme, sin atisbo de disculpa. Salazar soltó una risa hueca y corta, un sonido áspero que rebotó en las paredes de la sala de espera. «Única, Mire señora, respeto su devoción, pero necesitamos profesionales. Esto es un negocio de miles de millones de dólares, no un proyecto escolar. No tenemos tiempo para experimentos. Ya hemos despedido a los mejores traductores. ¿Qué podría hacer ella que ellos no pudieran?». Sofía, sintiendo el peso de la humillación de Elena, intervino con voz vacilante pero decidida. «Señor Salazar, Ángela necesita una sala tranquila, sin luces fluorescentes, y un equipo de audio de alta fidelidad para escuchar las grabaciones de las negociaciones». La petición fue recibida con un suspiro de exasperación de Salazar, quien se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. «Más exigencias. Esto es absurdo. ¿No puede simplemente sentarse y traducir como una persona normal?». La tensión moral entre la rigidez corporativa y las necesidades de Ángela se materializó en el aire denso. Elena, con una calma que desarmaba, explicó la importancia de las adaptaciones para el proceso de Ángela, su voz un recordatorio silencioso de que la normalidad era un concepto subjetivo. Mientras Salazar, con un gesto de impaciencia, finalmente cedía, la imagen de los delegados árabes, aún en el edificio, con sus boletos listos, flotaba como una espada de Damocles, prometiendo que el tiempo se agotaba, y que la joven, ahora guiada hacia una sala aislada, era la última, y quizás la única, esperanza de un imperio. El zumbido del aire acondicionado en los pasillos de Salazar Holdings ya no era un murmullo distante, sino un coro ansioso de voces que se extendía como un virus. La noticia del fracaso inminente se había filtrado, y el pánico era palpable entre los cientos de empleados, cuyas caras reflejaban una mezcla de miedo y resignación. Las pantallas de las computadoras, antes llenas de números prometedores, ahora mostraban titulares sobre la caída de las acciones y la posible quiebra de la empresa. Eduardo Salazar, con la mandíbula tensa y el rostro lívido, observaba el creciente caos desde su oficina, su furia transformándose en un agrio sabor a derrota. El aroma a café quemado y la frustración colectiva saturaban el aire, mientras la gente se aferraba a sus teléfonos, buscando noticias, intentando comprender cómo un imperio tan imponente podía desmoronarse por un simple malentendido cultural. La promesa de cientos de empleos para las familias de Monterrey se desvanecía con cada minuto, dejando tras de sí un vacío angustiante, una herida abierta en el corazón de la comunidad. En la elegante sala de espera, los delegados árabes, impasibles, continuaban con sus preparativos de partida. El suave chasquido de los cierres de sus maletas de piel resonaba con una finalidad inquebrantable, un sonido que para Salazar era el gong fúnebre de su fortuna. El Sheikh Al-Hamad, con la mirada fija en el horizonte de la Sierra Madre que se vislumbraba por el ventanal, ya no mostraba rastro de la curiosidad o la expectativa iniciales. Su equipo, con movimientos calculados, repasaba los itinerarios de vuelo, confirmando los detalles de su salida para la mañana siguiente, sin asomo de reconsideración. Cada gesto, cada palabra intercambiada en árabe,
era un recordatorio implacable de que su decisión era irrevocable. La urgencia se materializaba en el inexorable paso de las horas. El sol comenzaba a descender sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y morados, mientras el tiempo para una solución se escurría como arena entre los dedos. Salazar los observaba desde la distancia, sintiendo el frío de su orgullo herido y la humillación de su impotencia. Mientras tanto, Sofía guiaba a Elena y Ángela hacia una sala de conferencias más pequeña y apartada, lejos del bullicio y la luz excesiva. Salazar la siguió, su impaciencia evidente en cada paso arrastrado. «Espero que esto no sea otra pérdida de tiempo, señorita Ramírez», espetó, su voz apenas un murmullo cargado de condescendencia, pero lo suficientemente audible para Elena. «Ya le dije que esto es un negocio serio, no una obra de caridad. No entiendo por qué tenemos que darle un trato especial a esta situación». Elena apretó la mano de Ángela suavemente, sintiendo el escozor de la discriminación, pero manteniendo la calma. Sabía que la batalla no sería solo contra el tiempo, sino también contra los prejuicios arraigados de hombres como Salazar. Sofía, con la frente perlada de sudor frío, intentó apaciguar el ambiente, consciente de que cada palabra de Salazar era un obstáculo más, una piedra en el camino que dificultaba la ya de por sí monumental tarea de Ángela. El aire en la sala se sentía pesado, cargado con la tensión de expectativas bajas y el desprecio implícito. En la sala adaptada, Ángela se movía con una familiaridad sorprendente, sus dedos explorando la superficie lisa de la mesa de madera. Sofía y Elena se aseguraron de que las luces fluorescentes estuvieran apagadas, reemplazadas por una luz más suave y cálida que no irritara los sentidos de Ángela. La temperatura de la habitación fue ajustada con precisión, y el equipo de audio de alta fidelidad, una rareza en las oficinas, fue cuidadosamente colocado. Ángela se sentó, sacó sus audífonos con cancelación de ruido y el pequeño objeto de madera pulida, que siempre la acompañaba. Su rostro, antes inexpresivo, adquirió una concentración intensa. Para ella, el mundo se reducía a los sonidos, a los patrones, a la lógica de las palabras. El caos exterior, la desesperación de Salazar, los delegados esperando, todo se disolvía ante la magnitud del rompecabezas lingüístico que tenía por delante. Su respiración era lenta y controlada, un ancla en medio de la tormenta, mientras su mente prodigiosa comenzaba a prepararse para desentrañar los hilos invisibles de un malentendido cultural de miles de millones de dólares, confiando en su capacidad única. De repente, un chirrido agudo resonó en la sala, un sonido inesperado que atravesó la barrera de los audífonos de Ángela. Fue una breve interrupción en el sistema de audio, una falla momentánea que, para sus hipersensibles oídos, se sintió como un golpe. Ángela se estremeció, balanceándose suavemente por un instante, su mano buscando el objeto de madera pulida, un mecanismo de autorregulación instantáneo ante la sobrecarga sensorial inesperada. Elena se apresuró a comprobar el equipo, su corazón latiendo con fuerza, mientras Sofía se acercaba con un vaso de agua, la ansiedad grabada en su rostro. La fragilidad de la situación se hizo palpable. Un pequeño error técnico podía descarrilar el delicado proceso de Ángela. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tono rojizo sobre la Sierra Madre, y con él, se desvanecía la última oportunidad. La mirada de Sofía y Elena se cruzaba, un pacto silencioso de urgencia, y una profunda preocupación por la joven. El tiempo se convertía en un adversario implacable, un tic-tac constante que resonaba en la mente de Sofía y Elena. Los delegados árabes ya no estaban en la sala de espera, habían sido escoltados a sus vehículos que esperaban abajo, listos para llevarlos al aeropuerto. La partida era inminente, un hecho consumado si Ángela no lograba su cometido en los próximos minutos. En la sala, el silencio de Ángela, concentrada en las grabaciones, se sentía ensordecedor. No había un indicio de éxito, ni una señal de avance, solo la quietud de su mente trabajando. Sofía miró su reloj por enésima vez, el nudo en su estómago apretándose con cada segundo. Elena, sentada junto a su hija, rezaba en silencio, su fe una vela temblorosa en la oscuridad de la incertidumbre. El destino de Salazar Holdings, y de cientos de familias en Monterrey, pendía de la capacidad de una joven para desentrañar un misterio cultural que nadie más había podido ver, con la partida de los delegados marcando el punto final.
Eduardo Salazar, con el pulso martillándole en las sienes, intentó una última vez comunicarse con la delegación árabe. Su asistente, un joven pálido y tembloroso, informó con voz apenas audible que el Sheikh Al-Hamad se negaba a atender otra llamada. La pantalla del teléfono de Salazar se iluminó con el nombre Hamad, pero la llamada se desvió directamente al buzón de voz, un eco frío de la puerta que se cerraba con estruendo. El empresario arrojó el teléfono sobre el escritorio de ébano, el sonido sordo resonando en el silencio opresivo de su oficina. Sentía el sabor amargo de la humillación, la impotencia de ver cómo su vasta fortuna y su influencia se desvanecían ante un muro de orgullo y malentendidos culturales. Afuera, el murmullo de los empleados, antes apenas perceptible, se había transformado en un zumbido ansioso, una colmena de especulaciones sobre la inminente bancarrota que amenazaba con devorar sus vidas y las de sus familias, un golpe devastador al corazón de Monterrey. En el pasillo adyacente a la sala adaptada, Sofía Ramírez observaba a Salazar, la desesperación en su rostro, su figura encorvada bajo el peso del fracaso. Elena Martínez, de pie junto a ella, sentía la tensión palpable en el aire, una vibración de ansiedad que se colaba por debajo de la puerta de la sala donde Ángela trabajaba en silencio. El olor a desinfectante industrial de la oficina se mezclaba con el sudor frío de los empleados que pasaban, susurrando noticias de despidos inminentes. Un consultor de etiqueta y costumbres de Oriente Medio, un hombre corpulento con un traje costoso, se acercó a Salazar con una sonrisa forzada. Señor Salazar, quizás un gesto de sumisión, un obsequio de gran valor, podría apaciguar su ira, sugirió con un tono condescendiente, sin comprender la magnitud de la ofensa. Salazar lo miró con furia, sus ojos inyectados en sangre. Ya lo intentamos, idiota. Me enviaron de vuelta el reloj que le regalé. Dijeron que el honor no tiene precio. El consultor, impertérrito, continuó con su verborrea. Entiendo, señor, pero quizás un nuevo enfoque. He estudiado a fondo los dialectos del Golfo. Podríamos intentar con una disculpa en árabe clásico, recitada por un imán, en un tono de reverencia. Sus palabras se perdieron en un grito ahogado de Salazar, que le hizo un gesto brusco para que se callara. ¡Basta! Sus nuevos enfoques solo han empeorado las cosas. Ya perdí suficiente tiempo con su charlatanería cultural. Necesito una solución real, no más sermones sobre honor y respeto que no entiendo. El consultor, visiblemente ofendido, se encogió de hombros y se retiró, dejando a Salazar solo con su desesperación, las palabras resonando en el pasillo como un epitafio a sus fallidas estrategias. La impotencia era un veneno que corría por sus venas, mientras el tiempo, implacable, seguía su curso inexorable. Mientras tanto, en la planta baja, la delegación árabe se movía con una calma desarmante hacia sus vehículos. Las camionetas de lujo, con los motores encendidos, esperaban en la entrada principal de Salazar Holdings, bajo el sol implacable de Monterrey. El Sheikh Al-Hamad, con su túnica blanca ondeando suavemente con la brisa, intercambió unas últimas palabras con su equipo en árabe, sus voces bajas y controladas, sin rastro de la ira que había consumido la sala de juntas. Sus rostros reflejaban una dignidad inquebrantable, una resolución silenciosa que no dejaba lugar a dudas. Cada paso que daban hacia las camionetas era una estocada para Salazar, que los observaba desde la distancia a través de los ventanales de su oficina, sintiendo cómo su imperio se desmoronaba con cada movimiento de los delegados. El rugido de los motores al arrancar fue el sonido del adiós, un adiós a miles de millones de dólares, y a la estabilidad de cientos de familias. En la sala adaptada, Ángela, con sus audífonos puestos, percibió un cambio sutil en el ambiente. Aunque su atención estaba absorta en los patrones fonéticos de las grabaciones, una vibración más profunda, un aumento en la resonancia del edificio, le indicó que algo importante estaba sucediendo. El zumbido del aire acondicionado se mezcló con un eco distante de motores que arrancaban, una señal que su mente, entrenada para detectar hasta la más mínima anomalía, interpretó como un movimiento significativo. Su mano se aferró inconscientemente al objeto de madera pulida, un mecanismo de autorregulación que le brindaba calma ante la incertidumbre. Sofía y Elena, al otro lado de la puerta, se miraron con creciente angustia. Sabían que esos sonidos significaban que la delegación se iba, que el tiempo se había agotado,
y que la última oportunidad de Salazar Holdings se esfumaba con cada metro que las camionetas avanzaban hacia el aeropuerto. El convoy de vehículos, relucientes bajo el sol de la tarde, se alejó lentamente de las instalaciones de Salazar Holdings, dejando atrás una estela de polvo y una empresa al borde del abismo. Eduardo Salazar, con el rostro desencajado y la mirada perdida en el horizonte, observó cómo el último atisbo de su fortuna desaparecía por la avenida Lázaro Cárdenas. La derrota era un peso aplastante en su pecho, un frío mortal que le recorría el cuerpo. La sala de juntas, ahora vacía, resonaba con el eco de sus fracasos. Solo quedaba el silencio, un silencio cargado de promesas rotas y el fantasma de la bancarrota. En la sala de conferencias adaptada, Ángela permanecía inmóvil, sus ojos sin visión fijos en un punto invisible, su mente autista trabajando en la oscuridad de un problema que nadie más había podido resolver, ajena a que el destino de un imperio ahora pendía exclusivamente de su comprensión silenciosa y su habilidad única. El eco de la desesperación de Salazar resonó en la sala de juntas, un frío metálico que se colaba bajo la piel de Sofía. La imagen de los delegados árabes, con su dignidad herida, se grabó en su mente, y con ella la visión de cientos de familias en Monterrey que dependían de ese acuerdo. El susurro de Ángela, la joven prodigio ciega del barrio, se convirtió en un grito silencioso en su conciencia, una voz insistente que le urgía a actuar. Sabía que proponer algo tan fuera de lo convencional a Eduardo Salazar, un hombre de mente tan cerrada a todo lo que no encajara en sus esquemas de eficiencia, era como jugar con fuego. Pero el riesgo de la inacción, la ruina de Salazar Holdings, era infinitamente mayor. Con una profunda respiración, que exhaló el miedo y solidificó su determinación, Sofía se dirigió a su escritorio, buscando el contacto de Elena Martínez, una esperanza frágil pero irrefutable en la vorágine del desastre inminente, un último recurso antes de la bancarrota. El tono de Sofía al otro lado de la línea era una mezcla de urgencia y una cautela apenas disimulada. Elena Martínez, con sus manos aún impregnadas del aroma a masa fresca de las tortillas que preparaba para la cena, escuchó la historia del desastre corporativo. Su mente, habituada a las batallas diarias de una madre soltera que defiende a su hija, procesó la información con una calma que desmentía la gravedad de la situación. La propuesta de Sofía, un ruego desesperado por la ayuda de Ángela, la tomó por sorpresa. Elena conocía el mundo de los negocios de Salazar Holdings, un universo tan distante de su hogar en Monterrey como las estrellas, y no le gustaba la idea de exponer a su hija a la ceguera de un juicio ajeno. Pero la voz de Sofía, cargada de una honestidad que trascendía el protocolo, la convenció de la magnitud de lo que estaba en juego, no solo para la empresa, sino para la comunidad que tanto apreciaba. Elena se acercó a Ángela, quien estaba sumergida en un audiolibro de poesía árabe clásica, sus audífonos con cancelación de ruido bloqueando el mundo exterior. La madre se sentó a su lado, esperando pacientemente el momento adecuado. Al explicarle la situación con palabras claras y concisas, Ángela no mostró una reacción emocional, sino una curiosidad intelectual. ¿El proverbio específico que causó la ofensa? ¿Los dialectos involucrados? Preguntó, su voz tranquila y precisa, ya analizando la complejidad del desafío. Elena sintió una punzada de ansiedad, consciente de la presión que esta situación ejercería sobre su hija, pero también un orgullo silencioso por la mente brillante que tenía a su lado. El tío Juan, que arreglaba un grifo en la cocina, se acercó, su presencia bonachona ofreciendo un ancla. Ángela siempre ha sido la más inteligente de todos, no te preocupes, Elena. Ella puede con esto, dijo, su fe inquebrantable un bálsamo para el alma de su hermana, reafirmando la creencia en el potencial de la joven. La imponente fachada de cristal de Salazar Holdings, en el corazón de Valle Oriente, se alzaba como un monumento al orgullo regio, una fortaleza de ambición y poder. Para Ángela, era una sinfonía de nuevos sonidos, el murmullo del aire acondicionado, el eco de los pasos en los pasillos de mármol, el aroma a desinfectante y café de oficina que se oponía al dulzor de las tortillas de su barrio. Elena, con su bastón blanco guiando a Ángela, sintió las miradas curiosas, algunas con lástima, otras con desinterés, de los empleados. Eduardo Salazar, al verlas entrar, no pudo ocultar su exasperación. Sus ojos, antes inyectados en furia por el fracaso, ahora reflejaban un desprecio apenas disimulado.
Sofía, ¿es esta su solución de última hora?, espetó, su voz cargada de un sarcasmo venenoso. ¿Una niña ciega? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo más vamos a perder con estas payasadas? Pensé que estábamos buscando un traductor, no un milagro de feria. Salazar se irguió, su figura imponente proyectando una sombra sobre Elena y Ángela, su mirada fulminante clavada en Sofía. Señorita Ramírez, le pedí una solución, no que trajera ¿A quién es usted?, preguntó, su tono denotando una condescendencia que helaba el ambiente. Elena, aunque sintiendo el escozor de la discriminación, mantuvo la compostura. Mi hija, Ángela Martínez, señor Salazar. Ella tiene una habilidad única con los idiomas, especialmente el árabe. Sofía pensó que podría ayudar, respondió, su voz firme, sin atisbo de disculpa. Salazar soltó una risa hueca y corta, un sonido áspero que rebotó en las paredes de la sala de espera. Única, mire señora, respeto su devoción, pero necesitamos profesionales. Esto es un negocio de miles de millones de dólares, no un proyecto escolar. No tenemos tiempo para experimentos. ¿Qué podría hacer ella que ellos no pudieran? Sofía, sintiendo el peso de la humillación de Elena, intervino con voz vacilante pero decidida. Señor Salazar. Ángela necesita una sala tranquila, sin luces fluorescentes, y un equipo de audio de alta fidelidad para escuchar las grabaciones de las negociaciones. La petición fue recibida con un suspiro de exasperación de Salazar, quien se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. ¿Más exigencias? Esto es absurdo. No puede simplemente sentarse y traducir como una persona normal. La tensión moral entre la rigidez corporativa y las necesidades de Ángela se materializó en el aire denso. Elena, con una calma que desarmaba, explicó la importancia de las adaptaciones para el proceso de Ángela, su voz un recordatorio silencioso de que la normalidad era un concepto subjetivo. Mientras Salazar, con un gesto de impaciencia, finalmente cedía, la imagen de los delegados árabes, aún en el edificio, con sus boletos listos, flotaba como una espada de Damocles, prometiendo que el tiempo se agotaba, y que la joven, ahora guiada hacia una sala aislada, era la última, y quizás la única, esperanza de un imperio. La sala de conferencias, antes un espacio genérico de Salazar Holdings, se transformó bajo la atenta mirada de Sofía y Elena, quienes se movían con una eficiencia silenciosa. Las luces fluorescentes, culpables de un zumbido irritante y un parpadeo intermitente, fueron apagadas, sumiendo el ambiente en una penumbra suave que Ángela agradeció de inmediato. Una lámpara de pie, con su luz cálida y difusa, fue estratégicamente colocada, eliminando los reflejos agresivos. Elena ajustó el termostato hasta que la temperatura se sintió perfecta, ni demasiado fría ni demasiado cálida. Un equilibrio delicado para los sentidos hipersensibles de su hija. El equipo de audio de alta fidelidad, una rareza en la empresa, fue conectado con meticulosidad, sus cables extendiéndose como venas sobre la mesa de ébano, preparando el escenario para la inmersión profunda que Ángela requería. Un santuario sonoro, en medio del caos corporativo de Monterrey. Ángela se movía con una familiaridad sorprendente en el espacio recién adaptado, sus dedos explorando la superficie lisa de la mesa antes de sentarse en la silla designada. Con movimientos pausados y precisos, sacó de su bolso de tela los audífonos con cancelación de ruido, sus almohadillas suaves prometiendo un refugio contra el mundo exterior, y se los colocó. Luego, con una delicadeza casi reverente, extrajo el pequeño objeto de madera pulida, un trozo de mezquite tallado por su abuelo, y lo sostuvo entre sus dedos, su superficie cálida un ancla táctil. Su rostro, generalmente inexpresivo, adquirió una concentración intensa, los músculos de su mandíbula ligeramente tensos. Para ella el mundo exterior, con su desesperación palpable y sus expectativas abrumadoras, se desvanecía, reduciéndose a los sonidos que pronto inundarían sus oídos, al complejo rompecabezas lingüístico que la esperaba. Con un suspiro casi imperceptible, Sofía puso en marcha la grabadora. Los primeros momentos fueron solo estática, un leve siseo, y luego, las voces comenzaron a llenar la sala, filtrándose a través de los audífonos de Ángela. Para la joven, las grabaciones no eran una mera sucesión de palabras, eran un vasto tapiz de información sensorial. Su mente autista, un prodigio en la detección de patrones, no solo escuchaba el árabe y el español, sino las inflexiones sutiles en cada voz,
los microtonos de impaciencia o frustración, la cadencia de la respiración, los silencios cargados de significado. Era como si pudiera ver las emociones y las intenciones detrás de cada fonema, desentrañando la gramática compleja y las estructuras culturales inherentes con una precisión casi sobrenatural, buscando la disonancia, la palabra o frase que había roto la armonía, el origen de la profunda ofensa. Eduardo Salazar, incapaz de contener su impaciencia, irrumpió en la sala, sus pasos resonando en el silencio. Observó a Ángela, inmóvil y concentrada, con una mezcla de escepticismo y un desprecio apenas disimulado. «Señorita Ramírez, ¿cuánto tiempo más vamos a perder con este proceso?», espetó, su voz cargada de sarcasmo, haciendo un ademán despectivo hacia Ángela. «Los delegados nos esperan abajo, sus vuelos están confirmados, esto es un negocio, no una sesión de meditación. Necesitamos una solución, no que una niña juegue a ser detective de palabras. ¿No puede simplemente decirnos qué pasó y ya?». Elena, con la mano en el hombro de Ángela, lo miró con firmeza, un recordatorio silencioso de la dignidad de su hija y de la profunda miopía del empresario. De repente, un chirrido agudo y metálico resonó en la sala, una interferencia inesperada en el equipo de audio que atravesó la barrera de los audífonos de Ángela. Fue una interrupción momentánea, pero para sus oídos hipersensibles, se sintió como una descarga eléctrica. Ángela se estremeció violentamente, balanceándose de un lado a otro en su silla, sus manos aferrándose al objeto de madera pulida, frotándolo con una urgencia que no había mostrado antes. Era un mecanismo de autorregulación instantáneo, un intento desesperado por anclar su cuerpo y mente en el presente, para disipar la sobrecarga sensorial. Elena se apresuró a comprobar el equipo, su corazón latiendo con fuerza, mientras Sofía se acercaba con un vaso de agua, la ansiedad grabada en su rostro. La fragilidad de la situación se hizo palpable. Un pequeño error técnico podía descarrilar el delicado proceso de Ángela, y con ello, la última esperanza. El tiempo se convertía en un adversario implacable, un tic-tac constante que resonaba en la mente de Sofía y Elena. Los delegados árabes ya no estaban en la sala de espera. Habían sido escoltados a sus vehículos que esperaban abajo, los motores encendidos, listos para llevarlos al aeropuerto. La partida era inminente, un hecho consumado si Ángela no lograba su cometido en los próximos minutos. En la sala, el silencio de Ángela concentrada en las grabaciones, se sentía ensordecedor, roto solo por el murmullo de las voces grabadas. No había un indicio de éxito, ni una señal de avance, solo la quietud de su mente trabajando. Sofía miró su reloj por enésima vez, el nudo en su estómago apretándose con cada segundo. Elena, sentada junto a su hija, rezaba en silencio, su fe una vela temblorosa en la oscuridad de la incertidumbre. El destino de Salazar Holdings, y de cientos de familias en Monterrey, pendía de la capacidad de una joven, para desentrañar un misterio cultural que nadie más había podido ver. Con la partida de los delegados marcando el punto final, la última cuenta regresiva. Con los audífonos puestos, Ángela se sumergió en el laberinto sonoro de las grabaciones, su mente filtrando el ruido del mundo exterior hasta dejar solo las voces de la negociación. Para ella no eran simples conversaciones, sino complejas capas de información. El tono vacilante de un traductor anterior, la inflexión autoritaria de Salazar, y crucialmente, la calma imperturbable y el ligero cambio de acento en el árabe del Sheikh Al-Hamad. El suave zumbido del equipo de alta fidelidad era el único sonido que la anclaba al presente mientras su cerebro, un prodigio en la detección de patrones, analizaba cada pausa, cada respiración, cada sutil cambio en la cadencia. El aroma a café de oficina y el desinfectante se desvanecieron, reemplazados por el universo de fonemas y matices que la arrastraban hacia el corazón del malentendido, un rompecabezas de miles de millones de dólares. Eduardo Salazar, incapaz de contener su impaciencia, irrumpió en la sala, sus pasos resonando en el silencio tenso. Observó a Ángela, inmóvil y concentrada, con una mezcla de escepticismo y un desprecio apenas disimulado. «Señorita Ramírez, ¿cuánto tiempo más vamos a perder con este proceso?», espetó, su voz cargada de sarcasmo, haciendo un ademán despectivo hacia Ángela. «Los delegados ya están en sus autos, sus vuelos confirmados. Esto es un negocio, no una sesión de meditación. Necesitamos una solución, no que una niña juegue a ser detective de palabras. No puede simplemente decirnos qué pasó y ya». Elena, con la mano en el hombro de Ángela, lo miró con firmeza.
un recordatorio silencioso de la dignidad de su hija y de la profunda miopía del empresario, mientras Sofía sentía cómo el nudo en su estómago se apretaba con cada palabra. Ángela, ajena a la brusquedad de Salazar, seguía su inmersión. Su mente autista no solo traducía palabras, sino que veía los patrones culturales implícitos, las intenciones no dichas, el peso de la historia en cada expresión. Los dialectos árabes se entrelazaban, y de repente, una frase se repitió, dicha por Salazar, y luego la respuesta del sheik. No era una traducción literal lo que faltaba, sino la resonancia cultural. La frase, aparentemente inofensiva en español, llevaba una carga de significado que, al ser malinterpretada o ignorada, se convertía en una afrenta directa. Un proverbio, una metáfora, que en el contexto árabe hablaba de honor y de la inviolabilidad de la palabra. Ángela sentía la disonancia, un quiebre en la armonía lingüística que era el epicentro del conflicto, y su concentración se intensificó, buscando la raíz exacta de la ofensa. De repente, un chirrido agudo y metálico resonó en la sala, una interferencia inesperada en el equipo de audio que atravesó la barrera de los audífonos de Ángela. Fue una interrupción momentánea, pero para sus oídos hipersensibles, se sintió como una descarga eléctrica. Ángela se estremeció violentamente, balanceándose de un lado a otro en su silla, sus manos aferrándose al objeto de madera pulida, frotándolo con una urgencia que no había mostrado antes. Era un mecanismo de autorregulación instantáneo, un intento desesperado por anclar su cuerpo y mente en el presente, para disipar la sobrecarga sensorial. Elena se apresuró a comprobar el equipo, su corazón latiendo con fuerza, mientras Sofía se acercaba con un vaso de agua, la ansiedad grabada en su rostro. La fragilidad de la situación se hizo palpable. Un pequeño error técnico podía descarrilar el delicado proceso de Ángela, y con ello, la última esperanza del Imperio Salazar. Elena, con manos temblorosas, ajustó los cables del equipo, mientras Sofía le ofrecía un sorbo de agua a Ángela, quien, tras unos segundos de intensa autorregulación, volvió a su concentración. El objeto de madera pulida, ahora más apretado en su mano, parecía infundirle una calma renovada. La urgencia se materializaba en el inexorable paso de los segundos. Afuera, el rugido de los motores se hizo más claro. Los delegados árabes, con el sheik Al-Hamad a la cabeza, ya estaban en sus vehículos, listos para partir hacia el aeropuerto. El tiempo se había agotado por completo, la ventana de oportunidad se cerraba. Ángela, ajena al pánico exterior, pero consciente de la presión a través de las vibraciones en el aire y la ansiedad de su madre, había identificado la frase clave, el punto exacto de la discordia. Con una respiración profunda, Ángela retiró sus audífonos, el silencio de la sala se volvió ensordecedor para Sofía y Elena. Su rostro, aunque inexpresivo, transmitía una resolución inquebrantable. Levantó la mano, el objeto de madera aún en su palma, y giró su cabeza hacia donde sabía que estaban Sofía y Elena. «Lo tengo», dijo Ángela, su voz tranquila y clara, desprovista de emoción, pero con una autoridad que resonó en el tenso ambiente. No fue una traducción errónea. Fue la ignorancia del contexto cultural de un proverbio árabe. Una ofensa de honor. Sus palabras, como un oráculo, prometían la clave de la salvación o la confirmación de la ruina, mientras el eco de los motores de los vehículos se desvanecía en la distancia, dejando a todos al borde de un abismo que solo Ángela parecía poder sortear con su visión única. El salón de juntas, un mausoleo de ébano y cristal, vibraba con una tensión casi insoportable. Los delegados árabes, con sus túnicas impolutas, se movían con la calculada lentitud de quienes dan por finalizado un asunto, sus maletas de piel ya cerradas, sus ojos fijos en la promesa del aeropuerto. Eduardo Salazar, su rostro una máscara de furia contenida, los observaba con la desesperación de un rey que ve su corona desmoronarse. Sofía Ramírez, con el corazón en un puño, había insistido, casi suplicado, por esta última oportunidad, arrastrando a un escéptico Salazar de vuelta a la sala. Elena Martínez, su figura de fortaleza inquebrantable, guiaba a Ángela con su bastón blanco, cada paso de la joven resonando con una quietud que contrastaba con el estruendo emocional del ambiente. Las miradas de los empleados que se agolpaban en los pasillos, llenas de una curiosidad morbosa y un temor palpable, se clavaban en la pequeña figura,
una mezcla de lástima y desinterés en sus ojos, mientras Salazar, con un bufido, negaba con la cabeza, convencido de que era un teatro absurdo. Ángela, ajena a la marea de emociones que la rodeaba, se movió con una precisión metódica hacia la cabecera de la mesa, guiada por la mano firme de Elena. El aire acondicionado zumbaba, un telón de fondo constante para el silencio expectante que llenaba la sala. Se sentó en su silla, sus dedos explorando por un instante la textura fría del mármol, un ancla táctil. Sacó el objeto de madera pulida de su bolsillo, su talismán contra la sobrecarga sensorial, y lo frotó suavemente entre sus dedos. Su rostro permanecía inexpresivo, pero una concentración intensa se apoderó de sus rasgos, como si el mundo exterior se hubiera reducido a un único punto de enfoque. Salazar, de pie en un rincón, cruzado de brazos, no pudo ocultar su impaciencia, un tic nervioso en su mandíbula delatando su convicción de que todo aquello era una pérdida de tiempo. La calma de Ángela, sin embargo, era una fuerza silenciosa, un contraste a la tormenta emocional de los adultos. Con una respiración casi imperceptible, Ángela elevó su voz, clara y precisa, resonando en el tenso silencio de la sala. No era el español vacilante de los traductores anteriores, ni el acento forzado de los consultores culturales. Era un árabe fluido, impecable, con una cadencia que denotaba no solo conocimiento lingüístico, sino una profunda inmersión cultural. Los delegados que ya se disponían a levantarse, se detuvieron. Sus ceños fruncidos, antes endurecidos por la ofensa, mostraban ahora una mezcla de sorpresa y un escepticismo residual. El Sheikh Al-Hamad, en particular, ladeó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en la joven ciega, percibiendo la autenticidad en cada fonema. Ángela no estaba recitando palabras de un guión, estaba tejiendo un tapiz de sonidos que, para los oídos expertos de los árabes, hablaba de respeto, de estudio, y de una comprensión más allá de lo superficial. El aroma a café y desinfectante parecía disolverse ante la pureza de su voz. Ángela no solo tradujo la frase que había causado el conflicto, sino que desglosó su significado, revelando la intrincada red de connotaciones culturales que se habían perdido. Explicó cómo la expresión de Salazar, aparentemente inocua en español, en árabe se transformaba en una afrenta directa al honor, una subestimación de la palabra dada. Con una memoria prodigiosa, citó un fragmento de un antiguo poema sufí, que hablaba de la inviolabilidad del juramento y la dignidad inherente a la promesa. Su voz, aunque carente de inflexión emocional, transmitía la solemnidad y el peso de las palabras, un eco de siglos de tradición. Detalló cómo el dialecto específico que se había usado al principio, mezclado con la falta de comprensión del proverbio, había creado un abismo insalvable. Era una exposición minuciosa, lógica, basada en datos culturales, que escapaban a cualquier traductor convencional. Las expresiones en los rostros de los delegados cambiaron, como un cielo que pasa de la tormenta a la calma. La sorpresa inicial se transformó en asombro, y luego en una validación silenciosa que se manifestaba en sus posturas relajadas y en el leve asentimiento de sus cabezas. El Sheikh Al-Hamad, que antes había mantenido una fachada impasible, ahora mostraba una chispa de admiración en sus ojos, una señal de que Ángela había logrado no solo traducir, sino conectar a un nivel más profundo. Salazar, con la boca ligeramente entreabierta, observaba el cambio, su arrogancia habitual ahora teñida de un desconcierto palpable. No entendía las palabras, pero comprendía el impacto. La persona que había desestimado como ciega e inútil, estaba logrando lo que sus profesionales no pudieron, desentrañando un misterio cultural que amenazaba con derrumbar su imperio. La humillación se mezclaba con una incipiente aunque forzada admiración. Ángela concluyó su explicación con una disculpa formulada con una sensibilidad cultural impecable, utilizando un dialecto específico del Golfo que resonó con la delegación. Propuso una nueva redacción para el contrato, no solo corrigiendo el error, sino incorporando un gesto de buena voluntad, una adenda que reconocía el valor del honor y la palabra, un puente lingüístico y cultural que iba más allá de la mera transacción comercial. Su voz, tranquila pero firme, ofreció la solución completa, abordando tanto el aspecto idiomático como el emocional. El impacto fue inmediato. Los delegados, visiblemente conmovidos, detuvieron su partida.
El líder de la delegación, con una sonrisa que reemplazaba su ira, se levantó, inclinándose ligeramente hacia Ángela, un gesto de profundo respeto. El contrato se salvaba, pero la verdadera victoria de Ángela era la de su dignidad, un faro de luz en el mundo de prejuicios de Salazar, quien, con el rostro enrojecido de vergüenza, observaba cómo su debilidad se convertía en la única fuerza capaz de salvarlo. Ángela, con su voz serena, y sin inflexiones emocionales, comenzó a desgranar la compleja madeja del malentendido. No se limitó a traducir, sino que desveló el alma de las palabras, explicando cómo la frase de Salazar, inocua en español, se transformaba en árabe en una afrenta directa al honor de la delegación. Los delegados, que apenas un instante antes se preparaban para marcharse, se detuvieron, sus movimientos congelados a mitad de camino. Sus rostros, antes endurecidos por la ofensa y la resolución de partir, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y una cautelosa curiosidad. El Sheikh Al-Hamad, con su túnica blanca inmaculada, ladeó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en la joven ciega, percibiendo la autenticidad en cada fonema que, sin duda, resonaba con la profundidad de su propia cultura. En la sala, el zumbido del aire acondicionado se volvió un murmullo, apenas perceptible ante la autoridad silenciosa de Ángela. Con una memoria prodigiosa, Ángela citó un fragmento de un antiguo poema sufí, una metáfora que hablaba de la inviolabilidad del juramento y la dignidad inherente a la promesa, un concepto central en la cultura árabe. Explicó con minuciosa lógica cómo el proverbio malinterpretado de Salazar había sido percibido como una burla a esa santidad, un desprecio hacia su palabra dada. Su voz, aunque carente de la emotividad que otros esperarían, transmitía la solemnidad y el peso de siglos de tradición, como si cada palabra estuviera anclada en la sabiduría ancestral. Detalló cómo el dialecto específico usado al principio, sumado a la ignorancia del contexto, había creado un abismo insalvable, un muro de incomprensión donde solo se veía la ofensa, no la intención, causando la profunda herida que amenazaba el acuerdo de miles de millones de dólares. Las expresiones en los rostros de los delegados cambiaron drásticamente, como un cielo de Monterrey que pasa de la tormenta repentina a la calma serena. La sorpresa inicial se transformó en asombro, luego en un reconocimiento silencioso que se manifestaba en sus posturas relajadas y en el leve asentimiento de sus cabezas. El Sheikh Al-Hamad, que hasta entonces había mantenido una fachada impasible, ahora mostraba una chispa de admiración en sus ojos, una señal inequívoca de que Ángela no solo había traducido, sino que había logrado conectar a un nivel humano y cultural más profundo. Eduardo Salazar, con la boca ligeramente entreabierta, observaba el cambio. Su arrogancia habitual ahora teñida de un desconcierto palpable. No entendía las palabras, pero comprendía el impacto, el orgullo regio, en su pecho empezando a ceder ante la evidencia. Ángela, sin perder su calma metódica, no se detuvo en la explicación del error. Avanzó, ofreciendo una solución que iba más allá de la mera corrección lingüística. Propuso una nueva redacción para el contrato, una que no solo eliminaba la frase ofensiva, sino que incorporaba un gesto de profunda buena voluntad. Sugirió una adenda especial donde se reconociera explícitamente el valor del honor y la inviolabilidad de la palabra, utilizando un lenguaje y un dialecto específicos del Golfo que resonaron con la delegación. Su propuesta era un puente lingüístico y cultural, que trascendía la transacción comercial, un testimonio de que la verdadera negociación se basaba en el respeto mutuo, no solo en los números. Sofía y Elena la miraban con un orgullo que les humedecía los ojos, conscientes de la magnitud de su logro. El impacto fue inmediato y tangible. Los delegados, visiblemente conmovidos por la elocuencia de Ángela y su profundo respeto cultural, detuvieron cualquier intento de partida. Los maletines que ya estaban en sus manos fueron suavemente depositados en el suelo. El líder de la delegación, el Sheikh Al-Hamad, con una sonrisa que reemplazaba su anterior ira, se levantó de su asiento. Con un gesto lleno de dignidad y profundo respeto, se inclinó ligeramente hacia Ángela, un honor que rara vez se concedía en un entorno de negocios tan formal. El aire en la sala de juntas, antes gélido y cargado de tensión, se transformó en una atmósfera de alivio y renovada esperanza, un cambio tan palpable como el aroma a café, que ahora parecía menos amargo. La crisis que había amenazado con la ruina, comenzaba a disolverse ante los ojos de todos. El contrato,
que momentos antes parecía perdido para siempre, estaba salvado. Las negociaciones se reanudaron de inmediato, pero esta vez en un tono mucho más cordial y colaborativo, cimentadas en una comprensión cultural recién descubierta. El error y el prejuicio de Eduardo Salazar quedaron en evidencia de la manera más contundente posible. La persona que él había desestimado como ciega e inútil, una niña que no encajaba en su molde de normalidad y productividad, había sido la única capaz de ver la verdad y salvar su imperio. Su rostro, antes arrogante y teñido de furia, ahora mostraba una mezcla innegable de vergüenza profunda y una admiración forzada que, a pesar de su orgullo regio, no podía ocultar. Ángela, ajena a la transformación emocional de Salazar, había demostrado que la verdadera visión reside en la comprensión más allá de los sentidos, abriendo un camino hacia un reconocimiento que trascendería las paredes de Salazar Holdings. Eduardo Salazar se quedó inmóvil, observando cómo los delegados árabes, antes furiosos, ahora asintían con respeto hacia Ángela. Su rostro, minutos antes arrogante y teñido de furia, se descompuso en una mezcla innegable de vergüenza profunda y una admiración forzada. El orgullo regio que tanto pregonaba se había desmoronado ante la evidencia innegable de su error y su miopía. Cada palabra despectiva que había pronunciado sobre la niña ciega, resonaba en sus oídos como un eco humillante. Sintió el peso de las miradas de Sofía y Elena, no de reproche, sino de una calma victoriosa que lo hacía sentir aún más pequeño. Su postura rígida se relajó ligeramente, un gesto casi imperceptible de derrota, pero que marcaba el inicio de una transformación interna. El ambiente en la sala, ahora distendido, contrastaba con el fuego que quemaba su propio pecho, un fuego de arrepentimiento y de una incipiente, aunque dolorosa, comprensión. Con un carraspeo forzado que intentó disimular su incomodidad, Salazar se acercó a Ángela, su voz aún áspera, pero desprovista de su habitual desprecio. Ángela, pronunció, el nombre sonando extraño en sus labios, su habilidad es excepcional. Hemos subestimado su talento, y por ello, le pido disculpas. Era una disculpa a regañadientes, pero una disculpa al fin. Luego, con un tono más pragmático, continuó. Salazar Holdings le ofrece una beca completa para la institución educativa que elija, un fondo ilimitado para su desarrollo lingüístico, y si lo acepta, la posición de consultora honoraria en todas nuestras futuras negociaciones internacionales. La propuesta, aunque generosa, era un reflejo de su mente de negocios, pero también un reconocimiento de un valor que antes no había podido ver, un giro inesperado en la trayectoria de la joven. Elena, a su lado, apretó suavemente la mano de Ángela, una sonrisa de orgullo floreciendo en su rostro. La noticia de la niña prodigio ciega que salvó un negocio de millones, se extendió por Monterrey como la brisa fresca de la tarde, transformando el zumbido ansioso de los pasillos de Salazar Holdings en un eco de admiración. Los periódicos locales, antes llenos de titulares sobre la inminente quiebra, ahora celebraban a Ángela Martínez como una heroína inesperada. Las estaciones de radio y televisión la mencionaban, y el orgullo regio, que antes se centraba en la industria y la fortuna, ahora encontraba un nuevo rostro. El de una joven que, a pesar de sus desafíos, había demostrado un valor incalculable. La gente en los mercados, en los puestos de carne asada, en los camiones urbanos, hablaba de ella con una mezcla de asombro y una renovada esperanza. Su logro no solo había salvado empleos, sino que había encendido una chispa de inspiración en el corazón de una comunidad que comenzaba a ver más allá de las apariencias, reconociendo la luz en la oscuridad. El impacto de Ángela trascendió las paredes de la sala de juntas, y se materializó en cambios palpables dentro de Salazar Holdings. Bajo la supervisión de Sofía, quien ahora tenía un rol de liderazgo en estas iniciativas, la empresa implementó nuevas políticas de inclusión y neurodiversidad. Se crearon programas de apoyo y educación para personas con autismo y otras discapacidades, patrocinados directamente por la compañía. Los pasillos, antes llenos de una homogeneidad corporativa, comenzaron a abrirse a la diversidad, con talleres de sensibilización y espacios adaptados. El mismo Salazar, aunque aún luchaba con sus prejuicios arraigados, se vio obligado a reconocer la riqueza que la neurodiversidad podía aportar. El aroma a café de oficina ahora se mezclaba con un aire de renovada conciencia,
una promesa de que el valor ya no se mediría solo en cifras, sino también en la capacidad de ver y nutrir el potencial en cada individuo, sin importar las diferencias. La historia de Ángela se convirtió en un catalizador para un cambio más amplio en el ámbito educativo de Monterrey. Su escuela y otras instituciones en la ciudad comenzaron a reevaluar sus enfoques pedagógicos, buscando adaptar sus métodos para liberar el potencial de estudiantes con necesidades especiales. Se organizaron foros y seminarios donde Elena, con una elocuencia tranquila, compartía la jornada de su hija, abriendo los ojos de padres y educadores a nuevas posibilidades. Ángela, sin buscarlo, se transformó en un símbolo viviente de que la verdadera capacidad no tiene una sola forma ni un solo molde. Su ceguera y autismo, antes vistos como limitaciones, ahora eran reconocidos como puertas a una percepción única, inspirando a muchas familias a ver la neurodiversidad como un don, y no como una barrera, promoviendo una visión más inclusiva y esperanzadora para el futuro de la juventud regia. Ángela, a pesar del torbellino de reconocimiento externo, permanecía fiel a su esencia, su mundo interior un santuario de patrones y lógica. Las palabras de Salazar, los aplausos silenciosos, las miradas curiosas, todo se filtraba a través de su lente autista, procesado con una calma inquebrantable. Para ella el éxito era la resolución de un complejo rompecabezas lingüístico, no la fama. Sin embargo, en los sutiles cambios en la voz de su madre, en la suavidad de su abrazo, Ángela percibía el profundo orgullo y la validación que Elena sentía, un eco de amor incondicional que trascendía cualquier barrera sensorial. Su historia se erigía como un faro de esperanza, un recordatorio conmovedor de que la verdadera visión reside en la comprensión más allá de los sentidos, y que la neurodiversidad, lejos de ser una debilidad, es una fuerza capaz de mover imperios y abrir los ojos de toda una comunidad a la riqueza ilimitada del espíritu humano. La vida de Ángela, aunque anclada en su serena lógica interna, se transformó de maneras tangibles tras el rescate del acuerdo. La beca completa ofrecida por Salazar, un gesto que combinaba pragmatismo y una incipiente admiración, le abrió un universo de recursos para profundizar en su hiperfoco lingüístico. Ahora tenía acceso ilimitado a bibliotecas digitales de idiomas semíticos y tutores especializados, complementando su autodidactismo. Su rol como consultora honoraria en Salazar Holdings significaba nuevos y complejos rompecabezas de patrones culturales y fonéticos, un desafío intelectual que le estimulaba profundamente. Elena Martínez, su madre, observaba estos cambios con un orgullo que le humedecía los ojos, sintiendo un alivio profundo que trascendía lo económico. La presión por el futuro de su hija se disipaba, reemplazada por la certeza de que Ángela, con su bastón blanco y su mente prodigiosa, estaba forjando su propio camino, un faro de luz en un mundo que antes parecía lleno de barreras, abriéndole un nuevo horizonte. El impacto de Ángela trascendió las paredes de la sala de juntas, materializándose en cambios palpables dentro de Salazar Holdings. Bajo la supervisión de Sofía, quien ahora tenía un rol de liderazgo en estas iniciativas, la empresa implementó nuevas políticas de inclusión y neurodiversidad. Se crearon programas de apoyo y educación para personas con autismo y otras discapacidades, patrocinados directamente por la compañía, con talleres de sensibilización y espacios adaptados en sus instalaciones. Los pasillos, antes llenos de una homogeneidad corporativa, comenzaron a abrirse a la diversidad, reflejando una comprensión más profunda. El mismo Salazar, aunque aún luchaba con sus prejuicios arraigados, se vio obligado a reconocer la riqueza que la neurodiversidad podía aportar. El aroma a café de oficina ahora se mezclaba con un aire de renovada conciencia, una promesa de que el valor ya no se mediría solo en cifras, sino también en la capacidad de ver y nutrir el potencial en cada individuo, sin importar las diferencias, redefiniendo el orgullo regio. La historia de Ángela se convirtió en un catalizador para un cambio más amplio en el ámbito educativo de Monterrey. Su escuela y otras instituciones en la ciudad comenzaron a reevaluar sus enfoques pedagógicos, buscando adaptar sus métodos para liberar el potencial de estudiantes con necesidades especiales. Se organizaron foros y seminarios donde Elena, con una elocuencia tranquila, compartía la jornada de su hija, abriendo los ojos de padres y educadores a nuevas posibilidades. Ángela, sin buscarlo, se transformó en un símbolo viviente de que la verdadera capacidad no tiene una sola forma ni un solo molde. Su ceguera y autismo, antes vistos como limitaciones, ahora eran reconocidos como puertas a una percepción única, inspirando a muchas familias a ver la neurodiversidad como un don,
y no como una barrera, promoviendo una visión más inclusiva y esperanzadora para el futuro de la juventud regia. Ángela, a pesar del torbellino de reconocimiento externo, permanecía fiel a su esencia, su mundo interior un santuario de patrones y lógica. Las palabras de Salazar, los aplausos silenciosos, las miradas curiosas y el eco mediático, todo se filtraba a través de su lente autista, procesado con una calma inquebrantable. Para ella, el éxito era la resolución de un complejo rompecabezas lingüístico, no la fama o el prestigio personal. Sin embargo, en los sutiles cambios en la voz de su madre, en la suavidad de su abrazo, y en el tiempo que Elena ahora podía dedicarle, Ángela percibía el profundo orgullo y la validación que Elena sentía, un eco de amor incondicional que trascendía cualquier barrera sensorial. Su paz interna era su mayor recompensa, un testimonio de que la verdadera visión reside en la comprensión más allá de los sentidos, un regalo que compartía sin saberlo. La enseñanza que esta historia dejó en la comunidad de Monterrey fue clara y resonante. El verdadero potencial reside en cada individuo, y la neurodiversidad es una fuente inagotable de talentos únicos que solo esperan ser reconocidos y cultivados. La experiencia de Ángela subrayó el peligro del prejuicio y la importancia vital de la adaptación y la inclusión como medios para liberar este potencial. Nos recordó que la ceguera o el autismo no son barreras para la inteligencia o la contribución, sino simplemente diferentes formas de percibir y procesar el mundo. Este mensaje se conectó profundamente con valores culturales mexicanos como el respeto por todas las personas, la solidaridad comunitaria para apoyar a quienes lo necesitan, y la familia como el primer y más fuerte baluarte de amor y apoyo, redefiniendo el ingenio regio. Así, Ángela Martínez no solo salvó un negocio de miles de millones de dólares, sino que con su habilidad singular, abrió los ojos de toda una comunidad. Su historia se erigió como un faro de esperanza, un recordatorio conmovedor de que la verdadera visión reside en la comprensión más allá de los sentidos, y que la neurodiversidad, lejos de ser una debilidad, es una fuerza capaz de mover imperios y de transformar la percepción colectiva. La catarsis final no fue solo la firma de un contrato, sino el reconocimiento de la dignidad inherente en cada ser humano, un llamado a mirar más allá de las apariencias y descubrir la riqueza ilimitada del espíritu. Monterrey, la ciudad de la ambición y el progreso, aprendió que su orgullo regio podía ser aún más grande cuando abrazaba la diversidad, construyendo un futuro donde todos tuvieran un lugar y una voz, un legado de inclusión que Ángela, silenciosamente había sembrado.